Estamos el día de hoy cerrando la serie de predicaciones que hemos estado desarrollando desde el pasado mes de noviembre, hablando sobre el avivamiento. Y sin duda, hermanos, han sido semanas donde Dios, a través de su palabra, nos ha dejado claro muchas cosas respecto a este tema del avivamiento. Lo primero y que quiero traer a su memoria es que el avivamiento viene de parte de nuestro Dios. El avivamiento no lo produce una persona, no lo producen los músicos o los que cantan en la alabanza. El avivamiento viene de parte de Dios. Es un despertar espiritual, es algo sobrenatural que solamente nuestro Dios es quien lo puede producir en la vida de su iglesia y en la vida de sus hijos. Teniendo esto en mente y teniendo esto bien claro, pues nosotros podemos ir a la palabra, como lo hemos estado haciendo semana a semana, y observar cuáles son las características, cuáles son las acciones, cuáles son los elementos que tiene que tener ese avivamiento para que sea un avivamiento genuino, para que sea un avivamiento de parte de nuestro Dios. Y en esta tarde yo quisiera que juntos estudiemos este pasaje y observemos cuáles fueron las decisiones que el pueblo de Israel tuvo que tomar después de estar 70 años cautivo para experimentar un despertar espiritual, para experimentar un avivamiento de parte de Dios. Y son 4 decisiones, hermanos, las que vamos a ver. Y son decisiones que no han caducado, siguen estando presentes y siguen siendo necesarias para que tanto usted de forma personal como de manera conjunta, al ser una iglesia, seamos avivados, experimentemos este despertar espiritual. Y para ello yo quisiera pues centrarme en este breve pasaje, pero habremos de estar meditando en algunas otras porciones ahí en el libro de Nehemías para dar a conocer estas decisiones que son cruciales, necesarias para experimentar un avivamiento. Quiero leer lo que nos dice la palabra, Nehemías capítulo 10, versículos del 35 hasta el versículo 39. Y lo voy a leer, hermanos, en una versión diferente para poder tener una mayor comprensión del texto bíblico. Usted puede seguirme ya sea con su vista en la pantalla o su vista en la Biblia, y de esta manera vamos a centrarnos en este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. La palabra de nuestro Dios nos dice: nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque hemos ya exaltado tu nombre, hemos rendido nuestra alabanza y adoración a ti, que eres el único merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Y ahora, Señor, que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de la Escritura, que seas tú, Señor, mostrando el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia de forma general. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a escuchar tu voz y a responder, Señor, con el anhelo y la disposición de poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a observar estas decisiones. Ayúdanos también desde ahora, Padre, a irlas tomando juntamente contigo, para que entonces seamos parte de ese avivamiento, de ese despertar espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decisiones para experimentar un avivamiento. Es el título que le he dado al mensaje de esta tarde. Decisiones para experimentar un avivamiento. Y hermanos, el día de hoy quiero que con la ayuda del Señor
veamos algunas decisiones vitales que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos tomar y que usted y yo debemos practicar para experimentar en nuestra vida, en nuestra iglesia, un avivamiento genuino, un avivamiento verdadero, y que de este modo, al tomar esas decisiones, alcancemos las metas, alcancemos el crecimiento que el Señor quiere dar a la primera iglesia bautista de Veracruz. Son decisiones, hermanos, que el mismo pueblo de Israel también tuvo que tomar para que después de un tiempo oscuro, de un tiempo triste, de un tiempo de esclavitud, fueran avivados por Dios y comenzaran de nuevo en su compromiso, en su pacto que tenían con el Señor, según los mandatos, según las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Y a través, hermanos, de estas decisiones es que este pueblo fue avivado, este pueblo fue despertado y se logró, hermanos, un impacto tremendo en la vida del pueblo de Israel. Y son, hermanos, las mismas decisiones que hoy en día nuestro Señor sigue esperando que usted y yo tomemos, tanto de forma personal como también de manera unida como su iglesia, para que entonces ese avivamiento por el cual oramos, ese avivamiento del que hemos estado hablando, hermanos, sea una realidad en la vida de su iglesia, sea una realidad en la vida de sus hijos. Y vamos a ver estas 4 decisiones. La primera decisión que este pueblo tomó para experimentar un avivamiento verdadero, genuino de parte de Dios, fue la decisión de fortalecerse y unirse en la palabra como un solo pueblo. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 8, versículos 2 y 3, y luego el versículo 5 y el versículo 6, para que veamos que esta decisión es importante que también usted y yo la tomemos. Es necesario que usted y yo decidamos fortalecernos y unirnos en la palabra como un solo pueblo. El pasaje ahí en Nehemías 8, versículo 2 y 3 nos dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y luego el versículo 5 y el versículo 6 nos dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Queremos ser avivados, hermanos. Queremos experimentar un crecimiento, un despertar espiritual. Es necesario tomar esta decisión, fortalecernos y unirnos en la palabra como un solo pueblo. Este pueblo, hermanos, de Israel, el pueblo que Dios había formado cuando llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela, estaba saliendo de un cautiverio en el que estuvieron 70 años siendo esclavos de un imperio extranjero y enemigo. Y durante esos 70 años muchos de los pobladores, muchos de los hijos de Israel no habían escuchado la palabra de Dios. Muy seguramente, hermanos, para varios de ellos, esto que acabamos de leer fue una experiencia totalmente nueva. 70 años sin estar leyendo la palabra de Dios. 70 años donde estuvieron esclavos, donde no podían ellos tener la libertad de adorar y hacer culto a Jehová. Y están experimentando algo nuevo. Y a la par de ese accionar, toman una decisión sumamente importante. Se fortalecen y se unen en el estudio de la palabra. Y lo hacen como un solo pueblo. Usted y yo, aunque a veces nos cueste trabajo entender, hemos sido liberados por el Señor
de la esclavitud del pecado, de las garras del enemigo, de la influencia de este mundo, y hemos sido liberados, hemos sido hechos libres con un propósito: fortalecernos y unirnos como el pueblo de Dios. Y para ello es indispensable, hermanos, usar la palabra de nuestro Dios. Necesitamos entender que hemos sido liberados por el Señor para vivir de una forma diferente, para experimentar un avivamiento, para experimentar un despertar espiritual. Y para ello es necesario que usted y yo nos fortalezcamos, nos unamos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es importante ver, hermanos, que este pueblo tenía mucho tiempo de no haber escuchado la palabra, pero cuando está ocurriendo esta escena, este pueblo se dispone a escuchar desde que inicia el día hasta el mediodía la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Contrasta esto con la realidad de hoy, porque en el presente es muy difícil encontrar, hermanos, a una congregación que esté dispuesta a escuchar o a leer la Biblia desde la mañana, desde que inicia el día hasta que está atardeciendo. Es difícil encontrar a personas que estén dispuestos a escuchar un mensaje que sea mayor de 40 o 45 minutos. Y aprovecho para decirles, hermanos, muchas felicidades. Las últimas 2 semanas ustedes escucharon mensajes más extensos de lo que yo acostumbro. El hermano Aurelio y el hermano Ezequiel, que compartieron la semana pasada y antepasada, se explayaron un poquito más y no estuvo mal, aclaro, fue de gran bendición. Pero sus predicaciones fueron de 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 5 minutos. Yo acostumbro a hacerlas más breves, 40, 45 minutos. Porque en el seminario nos enseñaron, hermanos, que si en 30 minutos no dijiste lo que tenías que decir, ya no lo vas a decir. Pero felicidades, hermanos. La semana pasada rompieron récord. Ninguno andaba durmiéndose, ninguno estaba cabeceando, ninguno se aburrió, ninguno se salió, porque creo que estamos tomando esta decisión como un solo pueblo: fortalecernos y unirnos en el estudio de la palabra. Le prometo que el día de hoy no va a ser de 1 hora, pero sin duda esta decisión es algo que usted y yo tenemos que tomar. Vemos aquí cómo los israelitas se reunieron, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Estaban verdaderamente interesados en oírla con la finalidad de responder, de ponerla en práctica. No solamente se juntaron para escuchar un ruido, un bullicio, se juntaron ahí porque estaba escuchándose, estaba leyéndose la palabra de Dios, y ellos querían responder poniéndola en práctica. Algo que es muy curioso y hasta cierto punto absurdo es que hoy en día hay muchas personas, hermanos, en las iglesias que no anhelan escuchar lo que la Biblia dice. Hay personas que anhelan escuchar filosofías humanas, pensamientos, cosas que están de moda, cosas que le acomoden a lo que ellos creen que necesitan y requieren. Pero son muy pocas las personas que están dispuestas a estudiar la palabra, a recibir el mensaje como lo enseña la Escritura tal cual. Y esto, hermanos, cierto, es parte de la profecía, es parte de lo que nos dice la Escritura que va a suceder. Pero en nosotros tiene que haber una decisión, en nosotros tiene que haber un compromiso. Hay cosas prácticas que como iglesia, hermanos, podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios tenga ese efecto que debe tener en nuestra vida. Podemos tener un lugar cómodo, con sillas confortables, con climas que nos ayudan a aguantarnos tantito el calor, con un sonido que ayude a que se escuche bien el mensaje. Pero la preparación que usted tiene que hacer más importante es la de su corazón. De nada sirve que aquí en la iglesia tengamos un lugar iluminado, sillas cómodas, climas prendidos, el sonido bien, y usted no tenga su corazón listo, preparado para recibir la palabra de nuestro Dios. La preparación más importante y más grande debe suceder en nuestro corazón. Cuando usted se levante un domingo, dispóngase a venir a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene para usted. No me viene a escuchar a mí, hermano, viene a escuchar la palabra de Dios. Viene a escuchar a Dios hablar a su vida.
Y debe venir con esa disposición de olvidarse de usted mismo, de olvidarse de sus problemas, de olvidarse de sus planes y someterse en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Este grupo de personas que estamos estudiando no se conformó, hermanos, solamente con escuchar el mensaje de Dios, sino que de inmediato lo pusieron en práctica. El versículo nos dice que respondieron humillándose y adorando a Jehová. Eso es lo mismo que Dios está esperando que suceda con usted y conmigo como respuesta al estudio de la palabra. Así que si queremos ser avivados, si queremos experimentar este despertar espiritual, hay que tomar esta decisión: fortalecernos y unirnos en la palabra como un solo pueblo. La segunda decisión que yo observo que tomó este pueblo, Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: el día 24 del mes Etanim, los israelitas se reunieron para ayunar, para demostrar que estaban arrepentidos. Se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza. Después de apartarse de los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Durante 3 horas permanecieron en ese mismo lugar mientras se les leía el libro de la ley de Dios. Las 3 horas siguientes las dedicaron a confesar sus pecados y a adorar a Dios. Queremos ser avivados. Tenemos que tomar la decisión de ser honestos y pedirle al Señor que nos perdone. Reconocer que nos hemos equivocado, que hemos faltado a nuestro compromiso, que necesitamos experimentar su perdón. Y para ello, hermanos, es indispensable que usted y yo seamos sinceros, que nos arrepintamos de todo corazón, para que entonces venga a nuestra vida, venga a nuestra iglesia el avivamiento de nuestro Dios. Muchas de estas personas, como ya se lo dije, no habían escuchado la palabra de Dios, pero ahora estaban escuchando la lectura clara de las Escrituras con la voz del sacerdote Esdras, y estaban recibiendo a la par enseñanza, explicación de lo que la palabra decía. Y ellos, al escuchar eso, sintieron una convicción profunda de su pecado. Se vieron confrontados por la Escritura, porque, hermanos, esa es una virtud que tiene la palabra: nos confronta, nos señala dónde estamos mal, dónde estamos faltando nuestro compromiso delante de Dios. Y creo, hermanos, que por eso también hay muchas personas que no quieren estudiar la palabra, porque no quieren ser confrontados, porque no quieren verse exhibidos. Pero si queremos ser avivados, es indispensable ser sinceros, pedirle al Señor que nos perdone. Al pueblo escuchar esta enseñanza de la Escritura, al recibir la lectura de la palabra de Dios, sintieron convicción profunda por su pecado. Se vieron en ese grave problema en el que también nosotros podemos estar a causa de nuestro pecado. Se vieron necesitados del perdón de parte del Señor. Y eso mismo causó que en toda la gente de ese lugar hubiera un estallido emocional. Se hizo brotar, hermanos, un arrepentimiento con lágrimas, porque ellos entendieron: hemos faltado, hemos desobedecido, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y respondieron, hermanos, con sinceridad, respondieron con arrepentimiento. Y esas lágrimas de tristeza, esas lágrimas de dolor, al ellos tener sinceridad y arrepentimiento, se transformaron en lágrimas de alegría, porque sabían que Dios es grande en misericordia. Este grupo, hermanos, de personas no reprimió sus emociones, sino todo lo contrario, las expresaron, confesando su pecado, pidiéndole perdón a Dios. Por eso es que le digo, si realmente usted y yo queremos ser avivados por Dios, queremos ser despertados espiritualmente, necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios. Necesitamos estar atentos a lo que enseña la Escritura y ver qué cosas de la Escritura no están acorde a nuestra vida. Y cambiar nuestra vida, no cambiar la Escritura, porque esta no la podemos cambiar. Pero nuestra vida sí la podemos transformar con la ayuda de Dios por medio de su palabra. Pero es indispensable que usted y yo seamos sinceros, que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios.
Quiero preguntarle, hermanos, sin que me responda, solamente reflexione y medite en su mente y corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le confesó a Dios sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que con humildad de corazón le pidió perdón a Dios por sus faltas? Piense, medite en eso. ¿Cuándo fue esa última ocasión? Hay muchos que a lo mejor van a decir, hace rato antes de venirme, hace un momento antes de entrar a la iglesia, ahora mismo antes de entrar a la predicación. Pero puede haber otros casos en los que nos veamos exhibidos porque tenemos días, semanas, meses, años sin ponernos a cuentas con nuestro Señor, sin pedirle perdón. Muchas veces pensamos, es que los pecados prescriben, caducan. Hermanos, eso es una herejía. La Biblia nos dice que la única manera de que los pecados sean borrados, sean quitados, es si los confesamos. Dice la palabra en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin confesión, hermanos, no puede haber perdón. Sin arrepentimiento no podemos recibir la gracia de nuestro Dios. Por eso piense, ¿cuándo fue la última vez que usted se puso a cuentas y de verdad a cuentas, hermano? Porque a veces decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. Eso no es ponerse a cuentas. Eso es estar jugando como el jueguito de las escondidas. Salvación por mí, por todos mis amigos. Dios quiere que usted y yo seamos específicos. Señor, perdóname porque otra vez hablé algo que no debía hablar. Señor, perdóname porque vi algo que no debía ver, porque actué de una manera en la que no debía actuar. Seamos específicos, seamos sinceros y con arrepentimiento experimentemos el perdón de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos muestra su gracia, su misericordia, pero siempre y cuando nosotros confesemos y abandonemos nuestro pecado. Si no hacemos eso, entonces no vamos a recibir gracia, no vamos a recibir misericordia. Y no porque Dios no quiera otorgárnosla, sino porque usted y yo no estamos cumpliendo con las condiciones. Es importante que si queremos vivir un avivamiento, tal como Dios lo anhela, entendamos que debemos ser honestos. Entendamos que debemos pedir perdón por nuestro pecado. Así que mi hermano, yo le invito a que mientras está escuchando el mensaje también le pida a Dios en oración que le traiga a su memoria esos pecados que no ha confesado y se los entregue al Señor, se los ponga delante de su presencia para que usted pueda recibir misericordia y perdón de sus pecados. Eso fue lo que hizo el pueblo. Eso fue la respuesta que ellos dieron al escuchar la palabra del Señor. Fueron sinceros, fueron honestos y pidieron perdón al Señor. La tercera decisión, Nehemías capítulo 10, versículos del 28 al 29. Si queremos ser avivados, si queremos experimentar un despertar espiritual, debemos decidir cambiar de adentro hacia afuera. Este pasaje, hermanos, Nehemías 10 nos dice, versículo 28 y 29, todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo dice aquí el pasaje, hicieron sus parientes y jefes, junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. Si queremos experimentar un avivamiento, necesitamos cambiar de adentro hacia afuera. No hay un orden distinto, hermanos. Dios empieza a transformar nuestro corazón, nuestra mente, y eso se traduce, se ve en nuestras acciones. A veces por eso, hermanos, no experimentamos una transformación porque queremos cambiar de afuera hacia adentro. Pero la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice ese pasaje, no solamente son las palabras, está hablando de las acciones. Si usted no cambia lo de adentro, no va a poder hacer buenas obras, no va a poder dar buen fruto, porque de adentro está surgiendo lo que hay adentro. Por eso el cambio empieza aquí. Y obviamente ese cambio se refleja en el exterior. En el tiempo de Nehemías, todo el pueblo, hermanos, nos dice el versículo, se arrepintió. Al escuchar la palabra de Dios,
respondieron con un cambio en su forma de vivir y de actuar. La palabra sin duda nos confronta, hermanos. La palabra nos lee, cuando la estamos leyendo nos lee la palabra. Por eso es que le digo, hay muchas personas que no la leen, que no la estudian, porque simplemente no les gusta sentirse confrontados, no les gusta sentirse exhibidos. Pero hermanos, la palabra tiene ese poder, penetra hasta lo más hondo y discierne lo que hay ahí. Por eso es importante entender que el cambio es de adentro hacia afuera. Y entender también a la par que la confrontación bíblica, hermanos, no es para condenarnos. La Biblia, hermanos, no está dada por Dios para condenarnos y maldecirnos, sino todo lo contrario, para instruirnos y bendecirnos. La cuestión es que usted y yo podamos tener el esfuerzo y el sacrificio de leerla y de ponerla en práctica. En estos versículos que están ahí en la pantalla es impresionante, hermanos, ver que cada uno de una forma personal tomó la decisión de cambiar su manera de vivir. Se sometieron en obediencia a los mandamientos de Dios. Y el pasaje, hermanos, usted lo puede leer en su casa porque es algo extenso. No nos dice que ellos esperaron a que todo el pueblo estuviera en común acuerdo. No, Señor. Cada uno de manera personal tomó esa decisión. Porque esta decisión de cambiar, hermanos, es como la relación con Dios y la salvación personal. Usted puede querer cambiar a otra persona, pero si esa persona no decide cambiar, no va a poder. Y es importante notar esto porque ellos decidieron cambiar su manera de vivir. Se sometieron en obediencia a los mandamientos de Dios. No esperaron a que todos estuvieran de acuerdo. Incluso, hermanos, no nos dice el pasaje que anduvieron preguntando, oye, ¿tú qué vas a hacer? Oye, ¿tú qué decisión vas a tomar para ver si me animo? Si tú le entras, yo le entro. No, cada uno de forma personal, llevados por Dios, tomaron esa decisión. Así que usted, hermano, no espere a que su familia, su pareja, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo tomen esa decisión, porque corre el riesgo de esperar toda la vida y perderse las bendiciones de Dios para usted. Este cambio empieza con su decisión. Es una decisión personal, hermanos, porque la rendición de cuentas y nuestra relación con el Señor también es algo personal. Pero algo que llama mi atención, hermanos, de este pasaje, es que estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes hicieron este pacto públicamente. ¿A qué me refiero con esto? Que hicieron ese pacto y compromiso delante de Dios, pero también delante de la congregación, delante del pueblo. Y no sé si usted lo notó, hermano, pero el último canto no solamente fue un canto que se ocurrió para meterlo en el programa, tenía el propósito de que usted de forma consciente hiciera un compromiso. Y no sé si lo notó, pero usted se comprometió con algo al cantar esa alabanza. Espero que no nada más haya cantado ese canto porque aquí estaba el grupo y la música y la letra en las pantallas, sino que haya sido algo que usted realmente decidió delante de Dios. Porque el compromiso que hizo fue a cuidar sus ojos, a cuidar sus manos, a cuidar su vida, a hacer una ofrenda delante del altar de Dios. Y nadie le obligó. Tal vez usted lo hizo sin pensar y ahí hubo un error. Debe hacer todo dentro del programa, hermano, con conciencia. Dentro del culto, todo usted lo tiene que hacer con el ejercicio de su mente. Porque sin duda, hermanos, hacemos compromisos con Dios que a veces no estamos cumpliendo. Este pueblo hizo este compromiso con Dios, pero también lo hizo públicamente. El significado principal e importante estaba entre cada uno con Dios, pero ellos dijeron, vamos a asegurarnos de cumplir este compromiso y vamos a ser testigos a todo el pueblo para que podamos cada uno pedirnos cuentas, para que podamos cuidarnos entre nosotros de cumplir con este compromiso, con este pacto. Por eso es que hicieron ese compromiso público. El pueblo consideró que era importante que otras personas fueran testigos del pacto, del compromiso que estaban haciendo. Así que, hermanos, si queremos realmente ser avivados como iglesia y de forma personal, necesitamos cambiar de adentro hacia afuera.
hacer un compromiso verdadero y si se puede hacerlo públicamente, para que otras personas estén orando por nosotros, pero estén también acompañándonos en ese proceso para cumplir ese compromiso. Y la última decisión, hermanos, la observo en Nehemías 10, versículos del 30 al 38. Dice aquí el pasaje: todos nosotros nos comprometemos a cumplir con lo siguiente: cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de lo que produzcan nuestras tierras y los primeros frutos de nuestros árboles. Lo resumimos: se comprometieron a traer sus primicias. Lo segundo, presentaremos nuestros primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios, y además llevaremos el primer ternero de cada vaca y el primer cordero de cada oveja. Se comprometieron a entregar su familia delante de Dios. Y el tercer compromiso: entregaremos la 10ª parte de lo que produzcan nuestras tierras. Se comprometieron a dar su diezmo fielmente al Señor. Y lo cuarto: nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Hermanos, si usted es de los que subraya su Biblia, le aconsejo que subraye esa última parte. Nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y hermanos, acuérdense, el templo no es esto. El templo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Hacemos la iglesia. No venimos a la iglesia. Así que si queremos ser avivados, la última decisión que observo que el pueblo tomó, y a la par usted y yo también necesitamos decidir comprometernos a dar más para la obra del Señor. El avivamiento va a venir cuando usted y yo nos comprometamos a dar más para la obra del Señor. Y antes de que usted piense que estoy hablando solamente de los recursos económicos, permítame desglosar el pasaje. Porque este dar más es algo integral, no solamente en la cuestión económica, financiera. Este pueblo se estaba comprometiendo realmente a vivir de una manera distinta, a tener prioridades distintas, a darle un valor distinto a las cosas. Y por eso se comprometieron a dar más para la obra del Señor. Pero ojo, estos versículos no hablan solamente de dar algo más que solo nuestros recursos económicos. Hablan de dar también nuestra vida misma, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Porque si hacemos eso, entonces vamos a ser avivados. El pueblo, hermanos, se comprometió en algunas áreas. Lo primero, se comprometieron a ser fieles a Dios, a no volver a desobedecerlo, a no volver a fallarle. Es una decisión que usted y yo también tenemos que tomar si queremos ser avivados. Ser fieles al Señor. La segunda área, y póngame atención aquí, se decidieron a ser fieles en su relación matrimonial, en su relación con su familia. Tomaron el compromiso de ser fieles también en ese aspecto, a no desmayar, a no desfallecer y dejar y rendirse, sino a comprometerse a que ellos juntamente con su familia serían fieles al Señor. La tercera área, se comprometieron a ser fieles en lo que respecta a hacer negocios y al uso de su dinero. Se comprometieron a no ser tranzas, se comprometieron a ser honrados, buenos trabajadores, pero también se comprometieron a usar el dinero de una manera sabia, de una manera correcta. Si queremos nosotros, hermanos, ser avivados, experimentar este despertar, tenemos también que hacer esto. Decirle al Señor que Él nos guíe para conducirnos en nuestro trabajo, pero también en el uso que le damos al dinero. Necesita usted y necesito yo crecer en este aspecto. Y la última área donde se comprometieron a ser fieles en todo lo que respecta a apoyar la obra de Dios. Si había que ir a evangelizar, iban. Si había que ir a visitar, iban. Si había que ir a visitar a los enfermos, iban. Si había que limpiar ahí las cosas, iban. Porque estaban comprometidos a apoyar la obra de Dios. Así que mis hermanos, no habla solamente en el aspecto económico este compromiso de dar más. Habla de forma integral. Yo espero que este próximo año, si el Señor nos concede vida, hermanos, podamos tomar esta decisión. Comprometernos a dar más para la obra del Señor. Dar más de nuestro tiempo.
dar más de nuestros dones, de nuestro servicio, de nuestros talentos, dar más de nuestros recursos, sabiendo, hermanos, que Dios no es deudor de nadie. Si usted y yo le damos más, Él se va a encargar de darnos más y de darnos más para administrarlo y poder seguir dando más. Así que la Biblia, hermanos, nos desafía, y sobre todo en este pasaje, a ser dadores. No tanto por el bien de aquellos a los que damos, sino por nuestro propio bien. Porque cuando usted y yo damos y damos más para la obra del Señor, nuestro corazón está alineado con la voluntad del Señor. Está alineado en cuanto a lo que debe tener valor en nuestra vida. Y empezamos a entender que las cosas materiales no son nuestra prioridad. Porque a final de cuentas de nada sirve, dice la palabra, ganarse el mundo si se pierde la vida. Más vale hacer tesoros en el cielo, donde ni el ladrón puede tocarlos, ni la polilla los puede consumir. Así que, hermanos, este año que nos resta todavía, 2025, y el próximo, en el nombre de Dios, comprometámonos a dar más para la obra del Señor. Dios mismo, hermanos, es el dador más grande. Espera también que nosotros, sus hijos, seamos como Él. Cuando se trata de dar, hermanos, Dios nos gana y por goliza. Le propongo un ejercicio antes de que termine el año. Tome un papel en blanco, una hoja, pluma, y escriba todo lo que Dios le ha dado. Si necesita otra hoja, adelante, agárrela. Cuando termine usted de analizar y meditar en todo lo que Dios le ha dado, el siguiente desafío es: escriba en una hoja diferente a la que ya escribió todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Él le ha concedido, todas sus bendiciones. Y no lo quiero espantar, pero le aseguro que no alcanza el papel de toda la tierra para escribir todo lo que Dios nos ha dado. Nos faltarían las hojas, nos faltaría la tinta para escribir todo lo que Dios a usted y a mí nos ha dado. Y si le agregamos, sin merecerlo. Así que, mis hermanos, tenemos hoy cada uno de nosotros la oportunidad de poner en práctica lo que hemos leído, lo que estamos escuchando en este mensaje, dándole al Señor, confiando en que Dios habrá de proveer en abundancia, porque así lo dice su palabra. No lo digo yo, lo dice su palabra. Si usted y yo le damos, Él se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Yo lo creo, hermano. Lo he visto en mi vida y quiero que usted también lo experimente. Pero es indispensable comprometernos a dar más para la obra del Señor. Sinceramente, hermanos, de forma personal, oro y espero que cada uno de los que estamos aquí podamos comprometernos a seguir dando más y más y más para la obra del Señor, sabiendo que nada de eso es en vano, que habremos de ser recompensados por Dios, porque Dios, hermano, si no lo olvidó, está bien, pero si lo olvidó, se lo recuerdo, Dios es fiel. Dios es fiel y Él se va a encargar de, si usted y yo le damos más, darnos también más. Porque dice la palabra que el que administra bien lo poco, el Señor le va a dar mucho. Así que si queremos experimentar un avivamiento como iglesia, comprometámonos a dar más para la obra del Señor. Termino solamente diciendo, hermano, que nuestro Dios, más que todos nosotros, anhela que su iglesia pueda crecer, que su iglesia sea avivada. Dios, más que todos nosotros, logra que usted y yo alcancemos nuestros planes. Él espera realmente que nosotros también estemos en esa misma sintonía. Él quiere bendecirnos como iglesia, como familias, como sus hijos. Así que es importante que cada uno de nosotros nos involucremos, que cada uno de nosotros formemos parte de ese crecimiento. Y para ello, hermanos, hemos visto 4 decisiones. Si queremos realmente ser avivados, decidamos fortalecernos cada día en su palabra, como un solo pueblo. Decidamos ser honestos y ponernos a cuentas con Dios, pidiéndole perdón
a diario. Decidamos también dejar que Él nos cambie de adentro hacia afuera, que Él nos transforme, que Él quite lo que no sirve, lo que no funciona, para poder parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Y dejemos también que Dios nos indique cuánto más debemos dar para su obra. Así que el desafío, hermanos, que yo les hago en esta tarde, si queremos ser avivados, debemos y necesitamos hacer un pacto en serio, un pacto de verdad, así como el pueblo de Israel lo hizo hace mucho tiempo, y comprometernos como lo hizo el pueblo de Israel a no abandonar la casa de nuestro Dios, a no dejar de congregarnos. Si queremos, hermanos, tener resultados diferentes, si queremos como iglesia alcanzar nuestras metas, lograr los proyectos, alcanzar los planes, necesitamos entonces hacer las cosas a la manera de Dios. Necesitamos tomar decisiones guiados por Dios, y estas 4 decisiones Dios nos las ha mostrado a través de su palabra. Y yo quiero terminar, hermano, pidiéndole a usted que ahí en su lugar cierre sus ojos, hable con Dios, póngase a orar y pregúntele a Dios si esto es algo que Él quiere que usted haga en su vida. Y le aseguro que Dios le va a responder sí. Y si usted recibe esa respuesta, entonces decida fortalecerse en la palabra, unirse con otros creyentes en el estudio de la Escritura. Decida ser honesto y pedirle al Señor perdón, pedirle al Señor una nueva oportunidad. Decida, hermano, hoy cambiar, empezar esa transformación de adentro hacia afuera. Y decida también comprometerse a dar más para la obra del Señor. Si tú, hermano, que estás ahí en tu lugar orando, hablando con Dios, quieres tomar estas decisiones, quiero invitarte a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, hacer un compromiso público, poniéndonos de pie en nuestro lugar, diciéndole al Señor: estoy de pie porque quiero comprometerme a tener estas decisiones. Quiero comprometerme a fortalecerme, a estudiar tu palabra. Quiero comprometerme a ser honesto, a pedirte perdón. Quiero comprometerme a cambiar de adentro hacia afuera. Y quiero, Señor, comprometerme a dar más para tu obra en este lugar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y únete conmigo en esta oración. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque nos has hablado de una manera clara a través de estos mensajes en esta serie de avivamiento, mostrándonos, Señor, que necesitamos sin duda ser hombres y mujeres de decisión y de acción. Y Señor, el día de hoy entendemos que hay decisiones que son necesarias, que son indispensables para experimentar de ti un verdadero avivamiento. Aquí está, Señor, un grupo de hijos tuyos, juntamente conmigo, puestos de pie, reconociendo, Señor, y decidiendo hacer este pacto contigo. Nos comprometemos, Señor, a fortalecernos, a unirnos en la palabra como tu pueblo. Nos comprometemos, Señor, a ser sinceros, a ser honestos y pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Nos comprometemos, Señor, y decidimos cambiar con tu ayuda de adentro hacia afuera. Y nos comprometemos, Señor, y decidimos dar más cada vez para tu obra en este lugar. Señor, bendice este compromiso que estamos haciendo. Bendice, Señor, la vida de tus hijos que están puestos de pie, comprometiéndose contigo y comprometiéndose también con tu iglesia en este lugar. Señor, queremos ser testigos de ese avivamiento. Queremos ser testigos, Señor, de ese despertar espiritual. Queremos, Señor, ser realmente usados por ti. Queremos, Señor, traer más almas a tu reino. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú hagas en nuestra vida los ajustes, los cambios que necesitamos, y que pongas en nosotros, Señor, el deseo de siempre cumplir con estas decisiones, de siempre honrar este pacto, este compromiso que estamos haciendo contigo. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia sea avivada por ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.